comparar el valor experimental con el teórico, que es de 2.7 gramos sobre centímetro cúbico, es encontrar cuál es el error relativo comparativo. Esas tres preguntas, ¿no? Donde ese error relativo comparativo está dado por esa cantidad, que es el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces, las respuestas aparecen allí. El volumen de su error es 7.7 más o menos 0,1 centímetros cúbicos. La densidad de su error 2.76 más o menos 0,04 gramos sobre centímetro cúbico. Y el error relativo porcentual del 2%. Hay que dejarlo también con una sola cifra significativa, ¿no? Y como se dan cuenta, las respuestas cumplen con lo que hemos visto de cómo presentar una medida y su error, ¿no? Con una cifra significativa del error y la medida, la última cifra significativa, ¿sí? Debe corresponder, si tener el mismo orden de magnitud que la primera cifra significativa del error. ¿Sí? Esa es la forma correcta de representar la respuesta a esas preguntas, utilizando teoría de errores. Eso se llama teoría de errores, ¿no? La forma correcta. Esto debían haberlo visto en física 1. Bueno, aquí está la solución completa. Bueno, el volumen del cubo. ¿A qué es igual el volumen de un cubo? Un cubo es una figura Lado por geométrica. lado. Volumen, ¿no? Volumen de un cubo es una figura geométrica, un cubo, digamos, es una figura geométrica que tiene todos sus tres lados iguales. Una figura en tres dimensiones, ¿no? Como un dado, la cajita que tiene todos sus tres lados iguales. ¿A qué es igual el volumen? ¿Ah? ¿A qué es igual el volumen de un cubo? ¿Será área por altura o qué? ¿A qué es igual el volumen de un cubo? Si todos sus lados son iguales. Lado, ¿Ah? lado al cubo. No me pregunte. ¿A qué es igual? Lado Lado al al cubo. Eso, L por L por L, lado al cubo. ¿Sí? Entonces, esta es una función de una sola variable. ¿De cuál variable? La variable que mides en el laboratorio con un non y un calibrador, un instrumento que mida longitud, solamente depende de eso, ¿no? ¿Sí? Bueno, en el ejemplo, pues el lado del cubo, lo se conoce, vale 19.7 milímetros, pues elevamos al cubo, ¿sí? Pregunta, en la respuesta allí al elevar el cubo, esa cantidad 19.7, ¿en qué unidades va a tener? ¿Mm? Milímetros al ¿Cómo? cubo. Milímetros elevados al cubo. ¿Sí? Milímetros al cubo. Y en centímetros cúbicos, ¿cómo queda? ¿Cómo se hace para pasar de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos? ¿Qué hago? Elevo al cuadrado, divido entre 10, entre 100, entre 1000, o multiplico. ¿Qué hago para pasar de milímetros? ¿Cuál es más grande, milímetros o centímetros? ¿Cuál es más Multiplico. grande, milímetros o centímetros? ¿Ah? ¿Cuál? Centímetros. Centímetros es más grande. Entonces, cuando yo quiero pasar, Centímetros y multiplica. entonces estos milímetros cúbicos los multiplico por qué, según usted. Los multiplico, le saco raíz Por mil. cuadrada. ¿Qué le hago a esa cantidad, a esos milímetros cuadrados? Cúbicos. Son 7.645,376 milímetros cúbicos. Los quiero pasar a centímetros cúbicos. Es algo que lo enseñan en primaria, en bachillerato. ¿Qué hago? Divido, multiplico, elevo al cuadrado, le saco el seno, el logaritmo. ¿Qué hago? Multiplica por 1 elevado a la 3 dividido entre 10 elevado a la 3. Pero en últimas, que todo eso, ¿qué significa? ¿Por qué cantidad
hago una operación. Esos 7.645,373 milímetros al cubo. ¿Qué operación matemática hago? Divido, multiplico, sumo, resto, raíz cuadrada. Divide ¿Divido entre qué cantidad? Entre 1000. Entre 1000. Entonces, ¿cuánto queda? ¿Cómo se hace para dividir una cantidad entre 1000? ¿Corro qué? ¿La coma a la derecha, a la izquierda y cuántas veces? a la derecha, a la izquierda, tres veces creo. 3 casillas después de la coma. Y después de la coma, aquí está la coma, miren. Entonces, 1, 2, 3. Corro la coma 3 casillas, porque estoy dividiendo esto entre 1000. ¿Sí? ¿Por qué divido entre 1000? ¿Alguien me dice por qué? Porque un Porque un centímetro cúbico equivale a 1000 milímetros cúbicos. Es que hace un rato me confundí. tiene que eso, porque un centímetro cúbico es igual a ¿qué? A 1000 milímetros cúbicos, ¿no? Si saben de dónde sale eso, ¿no? Porque un centímetro, recuerden, un centímetro lineal solamente son 10, pero como estoy elevando al cubo, entonces hay que elevar el centímetro y el 10, ¿no? Ahí, eso lo enseñan en bachillerato. Sí, sí, lo escribí, pues, no hay ahí. Sí, entonces por eso hay que dividir entre 1000, ¿no? Hay que dividir entre 1000. Entonces, ¿cuánto queda esto? Y con las cifras significativas correctas, ¿cuánto? 7.7. 7. Mire, ¿cuántas cifras significativas? Una de las reglas que vimos, aquí, ¿cuántas cifras significativas tiene esto? 19,7. 3. Entonces, el resultado, ¿con cuántos debo darlo? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada. ¿Ah? ¿Con cuántas? ¿Con 20? ¿Con 30? Sí, Con 3 también. ¿o con 80? ¿Con cuántas? Con 3 también. ¿Ya 7 qué? ¿7 coma qué? 7. Si estamos diciendo con 3, ¿por qué 7,7 nomás? 7,65, profe. 5. ¿Ah? Sí, 7,65. 75. Ahí está bien. Sí, ¿Así? no, 60. El Ah, 6. 65. ¿Por qué? ¿Sí saben por qué? ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Saben por qué? Perdón, centímetros. ¿Así está bien? Porque Sí, aquí profe. hay 3 y aquí hay 3, veanla, mírenla, ¿sí? ¿Sí está claro eso o no? Sí, profe. Muy bien. Bueno, redondeado a 3. Bueno, ahí está con milímetros cúbicos, ¿no? Esa es otra forma de verlo, ¿no? Porque dice, debe tener, miren, aquí todavía no lo he pasado a centímetros cúbicos. Aquí está solo escrito en milímetros cúbicos, ¿no? 3 cifras significativas, acá 3 cifras significativas, ¿no? Porque este 0 no es significativo. ¿Listo? En centímetros cúbicos, 7,65. Listo, entonces ahora ya sabemos que el volumen de un cubo es igual a L al cubo, una función de una sola variable. ¿Cuál variable? Experimental, pues el lado, es lo que yo mido en el laboratorio.
Por lo tanto, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, ¿cómo encuentro el error en el volumen? ¿A qué es igual? El error en el volumen, el delta B, llámelo delta B. ¿A qué es igual? Fórmula general. Si B es igual a L al cubo, una función de una variable, L. El error en el volumen, ¿a qué es igual? ¿Qué vimos en la clase anterior? ¿Cómo se encuentra el error, la estimación, la apreciación de una medida indirecta, como es el volumen? Es una indirecta porque se basa en una medida directa, como es la longitud del cubo, que se utiliza un instrumento de medida, directamente mide el lado del cubo. Lo mido con un nonio, calibrador, tornillo micrométrico, una regla, lo que sea. Bueno, en este caso ya lo medimos fue con un tornillo, con un calibrador que tenía una precisión de una décima de milímetro. Entonces, ¿cuál es el error? El delta B, ¿quién me dice? ¿El delta B a qué es igual? A ver, Diana Montenegro, ¿a qué es igual? Ahí pues se hace la derivada, ¿no? La Entonces queda 3 por L a la 2. La derivada de esa función, ¿no? De B igual a L al cubo. Que es una derivada muy sencilla. El 3 pasa a multiplicar y luego el exponente de L queda en 2. En general es esto, ¿no? Lo que dice ahí. Delta B es la derivada del volumen con respecto a L multiplicado por el error en la medida de L. Y la derivada es 3L al cuadrado por delta L. Como todo lo conozco, L lo conozco, delta L lo conozco, simplemente es reemplazar. ¿Está claro? Entonces, reemplazando, nos queda, ¿en qué unidades va a dar el error? Pregunto, ¿las unidades que tiene la medida experimental, las unidades, deben ser iguales o diferentes a las unidades que tiene el error en esa medida? Si la medida me dio en milímetros cúbicos, ¿el error en qué unidades debe tener también? Igual en milímetros ¿En cúbicos. kilómetros al cubo o en segundos será que dan? Deben ser las mismas, ¿no? Las mismas unidades. Y aquí se ve, miren. Aquí tenemos milímetros al cuadrado por milímetros. Entonces, haciendo operaciones nos da eso, ¿sí? 116, ustedes lo pueden comprobar. Es bueno que todo esto que aparece ahí se ve en el lujo el tiempo para comprobarlo ustedes con una hoja de cálculo, con una calculadora, lo que sea, para ver si eso está bien, ¿no? De que yo pude haber cometido errores. Todos somos susceptibles de cometer errores. Entonces nos da 116 milímetros cúbicos. Yo puedo dejar eso así, el error, así 116,427. ¿Qué me dice la teoría de errores? ¿Con cuántas cifras significativas se da el error en una medida experimental? Para reporte, en una tesis, en un trabajo de investigación. ¿Con cuántas cifras significativas el error? ¿Con una? Con una, profe. Pregunta, así, afírmelo. Con una cifra significativa, profesor. Eso lo aprendimos muy bien en las clases que usted muy bien nos está enseñando. Con una cifra significativa. ¿Cómo queda entonces? ¿Cuánto queda? 100 milímetros. En milímetros cúbicos, ¿cómo queda con una cifra significativa? A ver, afirme, diga. Profesor, 116,4. con una cifra significativa, 116,47. ¿Cuántas tiene? Tiene 6. Tiene 6. Entonces, con una, ya a estas alturas de la vida, ya llevamos varias sesiones, ya debes tener bien claro esos conceptos, porque el próximo jueves a estas mismas horas, ustedes tienen que realizar un quiz
un examen, una evaluación que tiene unas notas muy bien para que a ver si aprendieron o no esto. Entonces ya debe quedar claro esto. ¿Cómo queda? Ya sin titubear. Profesor, la respuesta es esta. ¿Cuánto? 100 milímetros cúbicos. 100 milímetros cúbicos. 100. No me pregunte, no afirme. Profesor, queda 100 milímetros cúbicos. ¿Listo? Está claro, ¿no? Ya pregunta sobre eso. Ahora sí en centímetros, porque la respuesta debe darle en centímetros cúbicos. ¿Cuánto? 1,0 por 10 a la menos 3. Por 10 a la menos 1. Como ya lo mismo, el mismo ejercicio que hicimos acá, de milímetros cúbicos a centímetros cúbicos. ¿Qué fue lo que hice? A ver, muchachos, parece que estuvieran aprendiendo apenas. Aquí, ¿qué hice? Mire, 7.650 milímetros a centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué operación matemática? Saqué la raíz cuadrada, elevé al cubo, e hice el logaritmo, saqué el seno. ¿Qué operación hice? Dividir sobre 1000. Eso, muy bien. Entonces, ¿cómo queda? ¿Quién habló ahí? Diana, bueno. Daisy. Daisy. Entonces, ¿cómo nos queda? 100 0,1. 0,1. ¿Difícil eso? No. No les da miedo. Bueno, listo. Entonces ya tenemos el error. Entonces, ¿cómo queda el volumen y su error? Ya aplicando teoría de errores. ¿Cuál es la respuesta? 19,7. Ah, no. Recuerde que los errores se dan con una cifra significativa, ¿no? Y aplicar todo lo que estamos mirando ahorita. Hemos mirado en esta sesión. Sería 8 7,7 más, 8 más más o menos 0,1. 0,1. No, no es adivinando, ¿no? Miren, pues el error ya lo tengo, ¿no? Normalmente cuando uno va a reportar algo, a veces antes de dar la respuesta final, entonces uno, digamos, cómo reportar una medida de ese error, uno lo que primero calcula o, o debe tener ya es el error, 0,1 centímetros cúbicos. Esta cantidad tiene una cifra significativa, ¿no? Ya sabemos por qué. Porque es una cantidad que es menor que 1, ¿sí? Y la única cifra significativa es el 1 que está después de la coma, ¿sí? Entonces, ¿cómo debo reportar ya mi medida? Quedaría 7,7 con un error de 0,1. Eso, muy bien. ¿En qué unidades? Centímetros cúbicos. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Encontrar la densidad, ¿no? La densidad es una cantidad que es el cociente entre la masa y el volumen. Es una cantidad que depende de dos variables. Desafortunadamente es de dos variables, ¿no? Y nosotros solo vimos en la clase pasada cómo encontrar el error para una función de una variable, pero aquí tenemos dos, pero yo les di cuál es la fórmula, ¿no? Bueno, entonces, pero primero calculemos la densidad, que es el cociente entre la masa sobre el volumen. La masa la conocemos, ¿sí? Y el volumen lo acabamos de hallar. Bueno, como recomendación, bueno, este ya es el reporte, pero se recomienda, se acostumbra, para que no se pierdan decimales. Cuando tú vayas a hacer operaciones, aquí no trabajes con el reporte, sino con el dato anterior, ¿no? Para que no se pierdan decimales. Es decir, aquí la masa, bueno, si la conocemos, bueno, está en la diapositiva anterior. Pero el volumen, trabajemos es con 7. Podría, no sé, es que se vuelve a escuchar bajito, muy bajito. ¿Sí? A ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, Eso. profe, ahí Mucho mejor.
Bueno, entonces les decía que cuando vayan a hacer los cálculos matemáticos, por ejemplo, utilicen no la aproximación, el reporte, sino los datos que tenemos antes, ¿no? Para que no se pierdan decimales. Entonces, para aquí, por ejemplo, para calcular la densidad, que es el cociente entre la masa dividida entre el volumen, utilicemos 7,65 como volumen, ¿sí? No 7,7. Listo, entonces, ahí tenemos, reemplazando ya la masa y el volumen, ¿sí? Que nos da la densidad en gramos sobre centímetro cúbico, obtenemos ese valor, 2,760 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? Pero, a ver, de acuerdo a una de las leyes que vimos en la ley quinta de la teoría de errores, de cómo presentar una medida y su error, ¿estaría bien escribirlo así? ¿Con No está mal, profe. cuántas cifras significativas debe tener la medida? 3. 3. ¿Y aquí cuántas tiene? 4. 4. Entonces, ¿cómo queda con 3? 2,76. Muy bien. 2,76 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, entonces ahí ya tenemos la densidad. ¿Qué nos falta ahora? ¿Qué sigue ahora? El error en la densidad. El error en la densidad, ¿sí? Mire, esta es una función, que repito, que tiene dos variables, la masa y el volumen. Por lo tanto, para calcular el error en la densidad hay que utilizar una fórmula que se obtiene ahora en la siguiente diapositiva. Les voy a dar la fórmula genérica, ¿no? Para calcular el error para cuando tenemos una función de más de una variable, ¿sí? Para 2, 3, etcétera, en general, n variables. Entonces la fórmula es esta que aparece allí, para el caso de 2. Es una forma fácil de grabársela, miren, no es difícil. En este caso, como es un cociente, masa dividido entre el volumen, que a veces también yo lo podría escribir así, no es nada del otro mundo la densidad. Yo la podría, esta fórmula de aquí que está encima, yo la puedo escribir así. Masa multiplicada, esta b que está en el denominador, la puedo subir al numerador. Me queda como masa. Profe, volvió a hablar bajito. Masa Muy por bajito. volumen a la menos 1, ¿sí? Masa por volumen a la menos 1 quedaría, ¿cierto? Y por lo tanto, el error en el cálculo de la densidad quedaría de esta forma. ¿Sí? Bueno, esa es una fórmula que ahora vemos de dónde sale esto. Mira, es sencilla, vea. Entonces, para calcular el error en una función, en este caso de dos variables, donde la función es simplemente el cociente o el producto de la variable multiplicada por b a la menos 1, o sea, masa por b a la menos 1, queda, miren esta fórmula, no es difícil de recordar, ¿sí? Hay que tener primero la densidad, luego multiplicar por la raíz cuadrada del error, en este caso de la masa, sobre la masa, dividida elevada al cuadrado, más el error en el volumen, sobre el volumen elevado al cuadrado. ¿Sí? Esa es la fórmula. Eso se obtiene, ahora la vamos a ver más adelante, es de una función que se obtiene al derivar, ¿sí? Una derivada también, pero de dos variables. Es una función de dos variables, entonces hay que derivar cada variable, ¿no? Bueno, y reemplazando todos esos datos, porque conocemos la densidad, pero aquí esta densidad ya la conocemos, pero trabajemos no con 7.7, sino con 765. ¿Sí? Lo mismo el error en el volumen, que ya lo tenemos, ¿sí? Que es de 0,1. Listo, entonces reemplazando el volumen lo conocemos, el error en la masa lo conocemos, que eso nos da el problema, nos dice el error, con que se obtiene la masa de ese
cubo. Entonces, reemplazando todo eso, ¿sí? Obtenemos eso. Bueno, ahí está el reemplazo. Y haciendo operaciones, tenemos 0,04. Bueno, aquí ya está aproximado, ¿no?, a una cifra significativa. Obviamente que si ustedes hacen en la calculadora o en una hoja de cálculo, no van a obtener de una vez la respuesta tal como la presento yo aquí. Hay que, recuerden, es el error, ¿no? Y los errores se dan con una cifra significativa, ¿sí? 0,04 tiene una sola cifra significativa, porque es una cantidad que es menor que 1 y los errores a la izquierda de la primera cifra significativa no es significativo. Este 0 no es significativo. Eso lo vimos hace ya unos días. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ya podemos reportar el error, la densidad y su error. ¿Quién me dice? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el error, la densidad y su error? 2,76 y el error 0,04 o 0,4 ¿En qué unidades? gramos sobre centímetros cúbicos. Muy bien, niña. Esa es la respuesta. ¿Sí? ¿Está claro? Esa es la forma correcta de expresar una medida en este caso. De la densidad. Profe, una pregunta. Dígame. ¿De dónde sacó el error de la masa? El problema no lo dice acá, o lo está, vea, acá atrás, vea. Dice, la masa es de 21,1 más o menos 0,01. Ah, perdón, profe, no lo había visto. ¿Sí? 0,1 ahí está. Y la masa es de 21,1. ¿Qué nos falta? La última partecita. ¿Cuál es la tercera pregunta? El error relativo comparativo. O sea, comparar lo teórico con lo experimental a través de esta ecuación, que es el valor absoluto del valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. Una preguntita, ¿y por qué tomamos el valor absoluto? ¿Qué habíamos dicho de los errores? ¿Cómo son? ¿Cómo, profe? ¿Por qué tomamos el valor absoluto? Ah, porque no podía dar negativo el error. Exactamente, porque los errores siempre se dan como son positivos, ¿no? ¿Sí? Porque podría darse el caso, como en el ejemplo que estamos trabajando, que el valor experimental sea mayor que el teórico, ¿sí? Entonces, en esos casos se toma el valor positivo, por eso el valor absoluto, ¿sí? Eso es lo que pasa en este caso. 2,76 es mayor, que es el valor teórico, valor experimental, perdón. El valor teórico es 2,70. Eso es lo que dice que es la densidad en los libros, en los textos, es el valor teórico, menos el experimental sobre el teórico multiplicado por 100. ¿Sí? Y haciendo operaciones nos da 2%. Bueno, no es que dé exactamente 2, pues, pero hay que aproximar a una cifra significativa. Bueno, no coloqué el valor que me da la calculadora. Lo que dice la calculadora hay que aplicar teoría de errores. Los errores se dan con una cifra significativa. ¿Está claro? Bueno, espero que sí. Bueno, voy a borrar estos dibujos que aparecen allí. Si tienen preguntas, por favor, Profe, yo dígame. quería preguntarle en la primera clase sobre recortar las cifras y esto, ¿está grabada? ¿Cómo puedo verla? Sí, yo normalmente grabo, ¿no? Yo ahora reviso si está, ¿no? Pero por eso es bueno estar en clases, ¿no? Y si tienen preguntas,
hacerlas, ¿no? Porque a veces se me olvida grabar. Pero esa es una buena recomendación a la representante del grupo, por favor, antes de comenzar las clases, mm, recordarme que tengo que grabarlas. Pero sí, yo he grabado, ¿no? Y ahí están subidas en la plataforma, hay que buscarlas, ¿no? Que está grabada, hay que buscarlas. ¿En qué plataforma? ¿En COE? Sí, ahí en el COES, claro, todo esto se sube al COES, ¿no? Sino que tengo Ah, bueno, profe, sí, hay que gracias. buscar. Listo. Bueno, entonces, si quedó claro este problema, seguimos ahora con, pues, no es que tengan que, esto pues, cosas que, por ejemplo, para funciones de varias variables hay que saber algo de cálculo, ¿no? Este es, digamos, el caso general. Para una función de varias variables hay que saber algo de cálculo, pero no voy a ponerles a ustedes repasar cálculo porque yo creo que muchos no saben de esto. Pero en forma genérica, ¿qué quiere decir eso? Dice, si yo tengo una función de y igual a f de x1, x2, x3, etcétera, y donde cada una de estas medidas son medidas directas y cada una de ellas tiene un error, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtiene el error en la función de varias variables? Entonces, la teoría de errores nos dice que la forma genérica, ¿no? Pues puede ser que no me entiendan ahora esa fórmula que aparece allí y esa nomenclatura, pero no tienen que aprenderse eso, sino lo único que se van a aprender es el casos particulares. Esa es la forma genérica. Si a alguien le interesa, bueno, puede ir a un libro de estadística y buscar. Todo esto son conceptos estadísticos. El error se consigue con esta fórmula, la raíz cuadrada. ¿Qué significa esto? La derivada. Y este símbolo, ¿qué significa? Derivada parcial, ¿sí? De la función con respecto a cada una de esas variables multiplicada por el error en esa variable, elevado al cuadrado. Y la suma de todo esto, y la raíz cuadrada. Pues en los casos más frecuentes, ¿no? O sea, ya eso es un poco de cálculo y de álgebra, saber derivadas, ¿sí? Pero pues si alguien está interesado, pues puede consultar más, pero vamos a ver los casos más frecuentes. Por ejemplo, con una función z igual a por x más menos b por y. O sea, aquí es una función de dos variables, de x y y. Entonces, ¿cuál sería el error en z? ¿Sí? El delta z. Aquí estamos hablando de dos variables. Entonces, aplicando lo que dice allí, esta es una función. Ese sería el error. La derivada de esa función con respecto a x, derivada parcial se dice, multiplicada por el error delta x al cuadrado más la derivada de esa función con respecto a y multiplicado por delta y al cuadrado. ¿Sí? Reemplazando las derivadas, la derivada de z con respecto a x es a por delta x. ¿Sí? O sea, esta es la forma ya aplicando esta fórmula ya. Aquí aparece un más o menos, pero como toda cantidad elevada al cuadrado, ¿sí? Si es para una resta, porque aquí podía ser una suma o una resta. Sea que sea una suma o sea que sea una resta, prácticamente la fórmula es la misma. ¿Sí? Es una raíz cuadrada. ¿Sí? A ver, como ejemplo, a ver, aquí no puse un ejemplo aquí, pero suponiendo que usted tenga una función z igual a, voy a dar valores a A y a B. Por ejemplo, 3x menos 2y. Así sencillito. Una función de dos variables. De acuerdo a esta fórmula, ¿a qué sería igual el delta z? Solamente sería reemplazar el a y el b, ¿no? ¿Cuánto vale a? Para este caso, ¿quién hace el papel de a? 3. 13. 3. Entonces la fórmula se quedaría aquí.
3 por delta X, qué difícil que es que escribir con esto, elevado al cuadrado, más, aquí hay un menos, ¿no? Por la derivada de z con respecto, derivada parcial de z con respecto a y hay un menos 2, pero como toda cantidad elevada al cuadrado es positiva, entonces si quiero puedo escribir aquí el menos 2. 2 por delta y, todo esto elevado al cuadrado. Cuando yo reemplace ya tenga los valores de delta x y de delta y como esto está elevado al cuadrado acá en el segundo término, me va a dar positivo. ¿Sí? Ese sería. No es muy frecuente este caso, pero ya que lo colocamos como casos frecuentes, pues podría darse, ¿no? De pronto ya en un ejercicio, por ejemplo. ¿Sí? Un caso más frecuente es este, ¿no? Que sea el producto A por X por Y, donde A una constante. Las variables son X y Y. Se puede demostrar, es cuestión de álgebra, un poquito de álgebra y saber un poquito de derivadas sencillas. La derivada de z con respecto a x es a por y. La derivada de z con respecto a y es a por x. Y reemplazando en la fórmula genérica, que es la que está arriba, se puede demostrar un poquito de cálculo y de ejercicio, se puede mostrar esta ecuación, que es la que se parece a la que hicimos hace un momento en el ejemplo. Que el error en el cálculo de una función de dos variables que tiene esta forma, a por x por y, el error, el delta z es igual al z, o sea, aquí hay que tener el z, multiplicado por la raíz cuadrada de esta suma de estos dos términos. Delta x sobre x, miren, no es difícil de aprendérselo, miren. El error sobre la variable elevado al cuadrado, más el error en la otra variable, como son dos, sobre la variable elevado al cuadrado. Y a eso raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces no es difícil de pronto, aunque normalmente yo en las guías de laboratorio yo les doy, ¿no? Estas fórmulas se las coloco allí, para que calculen. Pero si alguien quiere saber de dónde era que salía, pues ya sabemos, ¿no? De dónde salen esto. Un poquito de álgebra, un poquito de cálculo sencillo. Un ejemplo, a ver, otro ejemplo. Si yo tengo z, en el caso anterior yo tenía el producto a por x por y, pero en este ejemplo que estoy colocando aquí es un cociente. La y pasa a dividir, pero cuando yo tengo una cantidad en el denominador, la puedo colocar en el numerador como y a la menos 1. También, aplicando un poco de la fórmula, un poquito de cálculo, un poquito de álgebra, ¿sí? Se puede demostrar que miren, que la fórmula es la misma prácticamente. La única diferencia es que aparece un signo menos. Pero como resultado matemático, ya reemplazando, miren, una cantidad negativa elevada al cuadrado es positiva. O sea que da lo mismo. Esta fórmula da lo mismo si es para un cociente, para un producto o para un cociente. Cosa que lo que uno debe aprenderse es este caso general. ¿Sí? Yo les recomiendo que se aprendan este caso general. Cuando ustedes tienen una función z igual a por x elevado a la n, por y elevado a la m, n y m son constantes. Lo mismo a. Entonces, ¿cuál sería la fórmula general? Miren, la que va a aparecer a continuación en rojo. ¿Sí? Esta es, miren. Este es el caso, digamos, genérico para una función que tiene esta forma. A por x a la n por y a la n. Estos, como se dan cuenta, estos exponentes n y m se meten aquí. Se meten aquí dentro de los dos términos, ¿sí? La n y la m. A ver, pongamos un ejercicio allí, a ver, para este caso. Bueno,
Pongamos, bueno, lo voy a poner yo aquí, no es el que aparece en las diapositivas, para que lo aprendan. Supongamos que yo tengo aquí z igual, es igual a que, por ejemplo, pongamos un número aquí, 5 por x elevado a la 2 por y elevado a la menos 3. Sí, sí lo ven ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el delta z? ¿A qué sería igual el delta z? Aplicando esta fórmula. ¿Sería igual a qué? ¿Qué dicen? ¿A qué sería igual delta z? ¿Sería igual a qué? 10x A z, menos, a z. ¿Por qué? Por la raíz cuadrada de quién? De esta cantidad. N. ¿Cuánto vale n? ¿Quién hace el papel de n aquí en esta fórmula? ¿Cuánto vale El n? exponente. Claro, aquí vale. ¿Sí? Miren aquí la fórmula. A hace el papel de qué? De 5. E hace el papel ¿de qué? De 2. ¿Y M hace el papel de qué? O de menos 3. Entonces, ¿aquí queda? Paréntesis, ¿cuánto? 2 por delta X dividido entre X ¿sí? Elevado al cuadrado más paréntesis, ¿qué? Menos, El exponente. menos 3, ¿sí? A ver si el exponente, menos 3 por delta Y sobre Y. Creo que eso no es difícil de recordar. Esta fórmula, grábensela, métanla en su cabecita cuando tenemos una función de este tipo. Función de dos variables. Pregunto, a ver qué pasa, a ver si me entendieron. Suponiendo que z sea igual en forma genérica, a ver, a por x a la n. Vamos a suponer que no es de dos variables, sino de tres, por y a la m, por, pongamos w a la l. W sería la tercera variable. ¿Qué cambiaría en esta fórmula de aquí? A ver si podemos, somos capaces de generalizar. El delta z, ¿qué término se adicionaría? Aquí es para el caso de dos variables, x y y, donde n es el exponente de x y y es el exponente de m. Pero ahora tenemos con tres variables. Esta es una función de tres variables. ¿De cuáles? De x, de y de w. Entonces, ¿qué pasaría aquí con el delta z? Se le aumentaría otro término Exactamente, se le aumentaría ¿qué término? con más m, digamos, abre paréntesis, n variación Eso. de Aquí sería, estos x dos que y están de aquí son los z mismos. sobre Eso. Más paréntesis L y elevado al cuadrado. por delta W sobre W elevado al cuadrado. ¿Sí? Estos dos que están aquí se estarían aquí. Pero se aumentaría un término más. Eso. Bueno. Entonces, bueno, ahí hay un ejercicio, lo voy a dejar que lo hagan ustedes. Eh,
este caso es una función de tres variables, de x, y, z, pero hay una función que se llama exponencial. ¿Sí? K por e a la x por y sobre z elevado a la 1/3. Les voy a dejar a ustedes para que lo trabajen. Esa es la fórmula, demostrar que el delta f está dado por esa fórmula. Y un caso ya numérico, cuando conocemos cuánto valen los delta x, delta y el k. ¿Sí? Conocemos todo eso. Un ejercicio solamente sentarse ahí, hacerlo. Reemplazando todo eso, se puede demostrar que el f más o menos delta f es igual a. Bueno, esto como está subido ahí en la plataforma, pues lo pueden mirar. Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo ya más práctico de laboratorio, digamos. Un ejemplo que uno lo puede encontrar en el laboratorio. Por ejemplo, dice la medida de los lados de un rectángulo son 1.53 más o menos 0,06 centímetros y 10,2 más o menos 0,1 centímetros, respectivamente. Estos son los lados de un rectángulo. Si saben que es un rectángulo, ¿no? Un rectángulo es una figura geométrica que tiene dos lados, largo y ancho. Y esto puede ser X, llámelo X si quiere este lado, y esto puede llamarse Y, o al contrario. Entonces, piden hallar el área del rectángulo y el error en la medida indirecta, es decir, hay que hallar el área. ¿Sí? ¿Saben cuál es el área de un rectángulo? Lado por ancho, no Lado por sé. lado, sí, X por Y. Solución. Sea A el área del rectángulo. X más o menos delta X ya nos da el problema. ¿Sí? 1,53 más o menos 0,06. Y llamemos Y y su error el valor que aparece ahí dado en el problema, 10,2 más o menos, los lados del rectángulo. Luego, entonces el área es el producto de esos dos. ¿Sí? Reemplazando, pues bueno, el área, pues simplemente cogen la calculadora y multiplican los dos lados, ¿no? ¿Sí? X vale 1,53 y Y vale un 10,2, listo. Hacemos esa operación y nos da de una vez el área. ¿Sí? Entonces obtenemos ese valor, 15,606 centímetros cúbicos. Hay una preguntita, no se olvidar de aplicar la teoría de errores. Yo puedo dejar así como ese resultado, 15,606. No. ¿Cuánto? ¿Con cuántas cifras significativas? ¿Con 3? 3, ¿no? Son 3. ¿Sí saben por qué, no? Bueno, supone que ya deben saber. Sí, ya lo sé, profesor. ¿Por qué el error? Las cifras significativas de un producto debe ser igual a la cantidad que tenga el menor número de ellas. En este caso, la que menos tiene, bueno, en este caso ambas tienen lo mismo, ¿no? Tienen 3, pero pues, con 3, no puedo usar con 4. Que aquí tendría cuántas? Tendría 5, ¿no? Listo, bueno, cosas que ya deben ir asimilando. Esta es una función de dos variables, x y y, entonces, ¿cuál sería el error en el área? Delta A, llamémoslo. Porque necesito reportar el área también. ¿Mm? ¿Qué sería igual el error en el área, el delta A? La de derivada de L. Ya, esta es una función que ya acabamos de mirar en la diapositiva anterior. Y es una función f, bueno, a. A es una función, aquí se dice en cálculo, una fórmula de expresar. Una forma de expresar es una función que tiene dos variables. ¿Cuáles son? Experimentales. X y Y. Entonces, por lo tanto, Profe, está volviendo a hablar muy bajito.
Así es que creo que tengo problemas con este micrófono. Espera un momentico. ¿Allí se oye? ¿Ahí está bien? Sí, profe. Sí, ahí está. Bueno. Bueno, entonces miren que esta es una función de dos variables y de acuerdo a lo que vimos anteriormente, digamos, voy a regresar las diapositivas. ¿Sí? Miren la forma. Esta es la fórmula, ¿no? A X por Y, o sea, depende de un producto. ¿Sí? Voy a regresar de aquí. Miren, este es el caso, ¿no? Este es el caso. X por Y. A por X por Y. Depende de dos variables. Entonces el error, si aquí tengo Z igual a por X por Y. ¿Sí? Para el caso del área, pues el A, ¿cuánto vale? A aparece en el área. El área que es igual a X por Y, pero quiere decir que A vale cuánto. Está A minúscula. ¿Sí? Área es igual a X por Y. Dos variables. Y aquí no, el valor de A pues sería A minúscula 1, ¿no? Ujú. ¿Y cuál es el error? Miren, aquí está el error. ¿Eh? Sencillo, fácil de grabarse, sí. De forma, por lo tanto, más adelante, el error en el área es este. Hay que conocer el área, que ya lo tengo, y los errores en X y en Y, que también los tengo. El error en X es 0,06, el error en Y es 0,1. Y reemplazamos. ¿Claro? Y por lo tanto, haciendo las operaciones, tenemos 0,631 centímetros cúbicos. De paso, aquí una observación, mire que como dentro del radical, estos dos términos son cocientes, ¿sí? Por lo tanto, estas cantidades, estos términos que son cocientes, si estos fueran centímetros y estos fueran centímetros, ¿sí? Porque ambas cantidades deben estar en las mismas unidades, en milímetros o las cantidades físicas que sea con sus unidades. Miren que estas cantidades no determinan las unidades, ¿no? Del error, porque se cancelan. Si arriba está centímetros y abajo también centímetros, se cancelan. O si son milímetros arriba y milímetros abajo, se cancelan. Lo mismo para el otro término. Entonces, el que determina las unidades del error, en este caso del área, es la misma área. ¿Sí? Entonces, en este caso, las unidades del error son centímetros cuadrados. ¿Sí? Pregunta, ¿y yo puedo dejar así esto? El 0,631, ya para reportar. No, en 0,6. 0,6, muy bien. Ya saben por qué, ¿no? Entonces, respuesta, reporte ya final, en el informe, ya cuando van a presentar el informe, de, por ejemplo, si fuera una práctica, entonces como estudiante yo ya aprendí teoría de errores, entonces yo voy a reportar ya mis datos. Entonces el área y su error lo voy a reportar como qué, como lo que dijo el estudiante, 15,6 más menos 0,6 centímetros cuadrados. ¿Está claro? No es lo que diga la calculadora, ¿no? Es aplicar teoría de errores. ¿Sí? Cosa que deben haber visto en su física 1. ¿Sí? Porque esto les sirve para que hagan trabajos de investigación, trabajos de tesis, trabajos, vayan a reportar una investigación, un informe.
digamos, de tipo ya numérico, cantidades físicas o, bueno, del área que sea, química, biología, lo que sea, ingeniería, tienen que aplicar teoría de errores. No es lo que diga la calculadora. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Un ejercicio también práctico, a ver, siguiente. Dice, en una práctica de laboratorio, para encontrar la densidad de un cilindro de hierro, que ahora no es de aluminio, sino de hierro, se halló que su masa era esta, 19,36 con un error de 0,01 gramos. ¿Sí? Eso es lo que da la balanza. La balanza era capaz de detectar hasta centésimas de gramo. Y la altura del cilindro era de 20,1 más o menos 0,1 milímetros. Y el diámetro de la base, 12,7 con un error de 0,1 milímetros. Miren, como uno mira ahí en el problema planteado, parece ser que la altura y el diámetro de la base se utilizó el mismo instrumento de medida, que tenía una precisión, una estimación, un error, una aproximación de solo décimas de milímetro. ¿Sí? Por eso dice 0,1. Y para el caso de la masa, el error en la medida de la masa sí era de centésimas de gramo, era una balanza de más o menos buena precisión. Entonces tres preguntas, bueno, ahí está un dibujo del cilindro de hierro. ¿Sí? Es encontrar el volumen y su error, la densidad de su error y comparar con el valor teórico de la densidad del hierro. Este valor teórico de 7,86 gramos sobre centímetro cúbico es lo que dice, por ejemplo, en la tabla periódica para el hierro. Ustedes consultan en la tabla periódica, van a ver que el valor en gramos sobre centímetro cúbico del hierro es 7,86. Entonces ustedes hicieron la práctica, les pasaron un cilindro de hierro. Un cilindro es una figura que tiene, en este caso la base es un círculo, ¿sí? Donde podemos medir el diámetro, 12,7, y la altura, 20,1, en milímetros, ¿no? Un instrumento de medida que medía en milímetros, como puede ser un calibrador o nonio. Entonces se trata de responder a esas preguntas. ¿Sí? Es lo mismo que hicimos con el cubo, pero ahora en este caso, como es un cilindro, el volumen, ¿sí? Ya el valor del volumen, la fórmula para hallar el volumen de un cilindro depende de dos variables, de la altura y del diámetro. ¿Sí? Un cilindro que tenga la misma altura, pero que tenga diferente diámetro en la base, va a ser diferente en el volumen. ¿Sí? Entonces, solución, volumen de un cilindro, ¿a qué es igual? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda de la fórmula? Pi por radio al cuadrado por altura. Es el área de la base, que en este caso es un círculo, porque podía ser una figura diferente a un círculo. Pero si es un círculo, es el área de la base, que es un círculo, y el área de un círculo es pi por radio al cuadrado, multiplicado por la altura. ¿Sí? Pero como, y vuelvo y repito, uno en el laboratorio es difícil medir el radio. Entonces estas fórmulas es mejor aprendérselas en función del diámetro, que es lo que uno sí puede medir con un calibrador, se facilita. Un calibrador o un nonio, un tornillo micrométrico, instrumentos de buena precisión, permiten medir ese diámetro. Entonces, en vez de escribir esta fórmula, dependiendo del radio, mejor que dependa del diámetro. ¿Sí? Entonces hay que reemplazar el radio por el diámetro. ¿Qué relación hay entre radio y diámetro? El radio, ¿a qué es igual en función del diámetro? ¿Cómo? El radio es 2 veces. ¿El radio es 2 veces el diámetro? No, el radio es la mitad del diámetro. Exactamente. Eso lo enseñan en el bachillerato. El radio es la mitad del diámetro. Entonces, y al elevar al cuadrado, queda muy sencillo.
Espera un momentico, voy a contestar una llamada que es importante. Bueno, se me escucha la llamada que acabo de recibir es del profesor, del director del departamento de física, donde ya aprobaron el tercer grupo para esta área. Y por lo tanto, pues va a cambiar el número de estudiantes por grupo, o sea, van a ser diferentes. Ya a su tiempo se va a decidir quiénes van o sea, esos 83, 84 estudiantes que hay en los dos grupos, se va a dividir en un tercer grupo, pues que quede equitativo. Entonces, pero eso a su tiempo se lo mencionará en el correo o en el grupo de WhatsApp. Por ahora, pues sigamos allí. ¿Está claro? Ya aceptaron la división de estos grupos tan demasiadamente numerosos. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio. Entonces, esta es una función de dos variables, ¿no? Entonces ya sabemos lo que miramos ahora en las diapositivas anteriores, que si esta función depende de dos variables, que es el diámetro y la altura, entonces el error en el volumen, pues ya va aquí a aplicar esa fórmula que les mencioné anteriormente, ¿sí? Y miren que la función ahora tiene el diámetro elevado al cuadrado, pero la altura no está elevado está elevado pero a 1, ¿no? Está elevado a una potencia diferente de 1. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, calculemos el volumen por ahora. El volumen, pues simplemente es reemplazando, porque todos lo conocemos allí, reemplazando valores, ¿sí? El diámetro vale 17.7 milímetros. La altura vale 20.1. Y reemplazando los valores obtenemos esa cantidad. ¿En qué unidades? Pues milímetros al cuadrado por milímetros da milímetros al cubo, ¿sí? Ustedes lo pueden comprobar. Y como me piden que hay que darlo en centímetros cúbicos, ¿qué hacemos? ¿Cuánto queda en centímetros cúbicos? ¿Ah? ¿Cuánto queda en centímetros cúbicos? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí me escuchan o no? Jóvenes, 2,5 centímetros cúbicos. ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? 2,5. 2.5, profe. 2,5. Pero de acuerdo a la teoría de errores, ¿cuántas cifras significativas me permitiría? ¿2,5 o 2, qué? Teoría de errores, a ver, no se les olvide. ¿Cuántas cifras significativas? 2,55. 55, muy bien. El error, pues el error simplemente hay que aplicar la fórmula para
calcular el error. Bueno, la única diferencia, miren, es que ahora este 2 que aparece aquí la cantidad experimental, que es el diámetro del cilindro, aparece un 2. Ese 2 sí se mete en la fórmula, miren. ¿Sí? H, como está elevado a la 1, pues no hay necesidad de escribir un 1. 1 por cualquier cantidad es la cantidad. ¿Sí está claro? Entonces, reemplazando, espero que haya entendido. Las unidades del error en el volumen están dadas por las unidades que tenga el volumen, ¿sí? Si yo la trabajo con centímetros cúbicos, pues el error también va a ser en centímetros cúbicos, ¿sí? O si lo trabajo con milímetros cúbicos, pues el error también debe estar en milímetros cúbicos. Entonces, trabajamos con centímetros cúbicos. Y lo demás lo conocemos. Miren que aquí no hay problema de que está dentro del radical, de lo que decía hace un momento, que las unidades de delta phi, que es el error en el diámetro, están en milímetros, ¿sí? Y como el diámetro también está en milímetros, esas unidades se cancelan, ¿sí? No se meten, no alteran, no cambian, ¿sí? No dan un valor diferente para esta cantidad que está dentro del radical. Por lo tanto, el error, las unidades del error están dadas por las unidades que tenga el volumen, en este caso centímetros cúbicos. El valor numérico, pues ya calculadora, allí ya está, bueno, con una cifra significativa, ¿no? No es que en la calculadora me dio 0,04, posiblemente da con otras cifras decimales, pero como yo ya sé la teoría de errores, me dice que debo darlo con una cifra significativa, por lo tanto lo dejo en 0,04 centímetros cúbicos. ¿Está claro? Y el reporte, ¿sí? A ver, ¿quién me dice cuál sería el reporte del volumen ya? O sea, la respuesta a la primera pregunta. Volumen y su error, ¿cómo quedaría? ¿Cómo ya puedo reportar el error y su volumen? 2,55 más o menos 0,04 Muy bien. ¿En qué unidades? Centímetros centímetro cúbicos. cúbico. Muy cúbicos. Muy bien. Bueno, nos falta ahora, ¿qué sigue? La segunda, la parte B, hallar la densidad y su error. La densidad ya sabemos que es el cociente entre la masa dividida entre el volumen. Y el error, también ya hicimos un cálculo para el error de una densidad, ¿no? Es una función que tiene dos variables. Si ustedes miran la diapositiva anterior, ¿sí? ya sabíamos encontrar el error en la densidad. Listo, entonces que lo voy a hacer rápido. Ahí está la densidad, es una función de dos variables. El valor de la densidad simplemente es dividir 19,76 entre el volumen, que lo acabamos de hallar, me da 7,76 gramos sobre centímetros cúbicos. El error en la densidad, ya esa cantidad ya la hicimos en un ejercicio anterior. La fórmula es esa, ¿sí? Sencillo, no se olviden cómo calcular, porque la fórmula es sencilla, vea, masa por B a la menos 1. Aquí en realidad, si yo fuera consistente con la fórmula para calcular el error, había que colocar un signo menos aquí, ¿no? Un signo menos aquí, un signo menos, pero como esa cantidad está elevada al cuadrado, ¿por qué el signo menos? Porque el b está elevado a la menos 1. O sea, este menos 1 se metería aquí, menos 1, ¿no? Pero como ya los cálculos, como esa cantidad está elevada al cuadrado, colocarlo o no colocar el signo menos da lo mismo, porque esa cantidad siempre va a ser positiva. Cualquier cantidad elevada a una potencia par, bueno, cuadrado puede ser o a la cuarta o a la sexta, siempre es una cantidad positiva. ¿Sí? Es positiva. Cualquier cantidad negativa elevada al cuadrado siempre es positiva. Listo, entonces, reemplazando,
Reemplazando los valores, obtenemos el resultado. Y aplicando teoría de errores, ya he colocado 0,1 gramos sobre centímetro. Posiblemente no dio así, ¿no? 0,1, pues no tengo el valor, no lo tengo aquí a mano. Pero ustedes podrían comprobar. No me va a dar 0,1 exactamente, puede que dé un poco más de 0,1, un poquito menos de 0,1, pero redondeando, aplicando teoría de errores, solo debo dejar una cifra significativa. Por lo tanto, a ver, ¿quién me dice cuál sería el reporte del error en... Bueno, que ahí ya creo que lo miraron. El reporte de la densidad. ¿Cómo puedo reportar la densidad ya como resultado final de todas esas operaciones? ¿A qué sería igual la densidad y su error? 7,8 más o menos 0,1. Sí, ¿no? 7,8 porque miren, el error es décimas, ¿no? Entonces, la última cifra significativa de la medida también debe ser décimas. Entonces, este 6 hace que este 7 suba a 8. ¿Sí? Entonces, yo puedo reportar así. Esa es la forma correcta de reportar. Es el reporte, así. ¿Está claro? Bueno, entonces, nos faltaría es el error relativo porcentual comparativo, ¿no? Es decir, comparar lo teórico con lo experimental. Eso se refiere a lo comparar, cuando usted les diga en alguna guía de laboratorio, en un quiz, en cualquier evaluación, diga, compare lo teórico con lo experimental o compare con el valor teórico, es encontrar lo que se denomina el error relativo comparativo. Y la fórmula ya la conocemos. ¿A qué es igual la fórmula? ¿Mm? Valor teórico menos valor experimental sobre el valor teórico, valor absoluto de eso, ¿no? Porque los errores siempre son positivos. Multiplicado por 100. ¿Cuánto vale el teórico? Ya no lo vieron por allá, está en las diapositivas anteriores. El experimental lo acabo de hallar. Pero siempre trabajen con este, ¿no? Con 776. ¿Sí? Con este. No con 7,8, sino con 776. ¿Sí? Y haciendo los cálculos, obtenemos que el error me da 1,3, pero 1,3 lo puedo dejar así. No, ¿Cuánto lo debo dejar? quedaría como 1%. 1%. Muy bien. Entonces, 1%. Una cifra significativa. ¿Listo? Bueno, ese sería, toda la parte de teoría de errores sencilla, básica, ¿no? Obviamente esto hay mucho más teoría, pero pues para ustedes, para lo que necesitamos en el curso, en la práctica, en las prácticas de laboratorio, sería esto. Ahora vamos a pasar a otra presentación de cómo presentar un informe de una práctica de laboratorio. ¿Sí? Ya vamos a cambiar de temática. ¿Alguna pregunta antes de, bueno, voy a dejar de compartir allí y voy a pasar. Que el quiz sería hasta aquí, ¿no? De lo que dice. Sí, ahora ¿Cómo iría la política? ya con esto terminamos, digamos, lo básico, ¿no? Lo básico de la teoría de errores, que esto es muy resumido. Hay muchas cosas más, pero pues para ustedes, para lo que necesitamos para el curso, creo que es suficiente. ¿Sí? Entonces yo ahorita les voy a compartir ahora otro tema que es cómo presentar una práctica de laboratorio, o sea, un informe de una práctica de laboratorio. ¿Sí? Entonces, a ver, espera un momentico. Entonces ya tienen con esto y lo que está subido en la plataforma, y como ahorita esto también se graba, ya tienen los conocimientos necesarios para que puedan responder al quiz de la próxima clase.
que es sobre teoría de errores. Es individual, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora ya les voy a compartir la pantalla sobre cómo presentar un informe de una práctica de laboratorio, así en forma genérica. Profe, ¿el quiz va a ser como con un ejercicio o Eso ya teoría? está en la plataforma. Ustedes tienen que entrar a la plataforma de aquí a 8 días, aunque estoy pensando en lo que lo hagan antes. Bueno, pero vamos a ver. Ustedes cada uno en su casa, con su equipo, con su computador y una calculadora que pueden utilizar o una hoja de cálculo, van a responder a una serie de preguntas allí, ¿no? Van a tener un tiempo definido, cada uno estudiante. Él califica, ¿no? Entonces él le da un tiempo a ustedes en la plataforma, no sé si hayan presentado exámenes, quizzes en la plataforma Moodle. Entonces eso tiene ya está, va a estar eh, calibrado para que ustedes entren y respondan a las preguntas. ¿Está claro? Sí. Eso, o sea que el tiempo allí es fundamental, no se van a poner a pendejear, sino a responder rápidamente porque si no les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿dónde es que tengo la? Se me pierden las cosas. ¿Sí? Ahora a ver este. Voy a terminar esta parte aquí. Bueno, voy a compartir en la pantalla de cómo presentar un informe de una práctica de laboratorio que se me embolató por aquí. ¿Qué es esto? Ahí, compartir. Bueno, no sé si están mirando ahí. ¿Sí, sí están mirando? ¿Sí miran? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces, esto también está subido ahí en la plataforma, ¿no? Eh, ¿Cómo presentar un informe de una práctica de laboratorio? Bueno, puede ser de cualquier área, física, química, lo que sea. Aunque esto también se supone que deben saberlo, pero bueno. Redacción de informes de una práctica de laboratorio de física. Dice, es una prueba, ¿qué es? ¿Qué es un informe? Pues es una, digamos, es un informe de una prueba ya terminada que se hizo en un experimento, se lo analizó y se lo comprendió. O sea, ya es cuando usted hizo la toma de datos, hizo el análisis, utilizó un software para calcular cosas que de pronto necesitaba, digamos, cantidades estadísticas, en el caso de que sean datos experimentales tipo XY, o sea, que obedezcan a una función mm, determinada, entonces ya tiene todos los datos, ya tiene todo, gráficas, todo, entonces tiene que hacer el informe de una práctica, o puede ser el informe de una investigación o de un trabajo científico, lo que sea. Entonces eso es un informe, ¿sí? Es un recuento claro y completo de las actividades experimentales realizadas. Muestra conclusiones y reflexiones de lo que se hizo. ¿Sí? Debe ser ante todo claro y en lo posible breve, no hay que echar tanta carreta. Redactado en un lenguaje preciso, ameno, para atraer la atención del lector. Sin ambigüedad, quiere decir que no diga cosas diferentes. Es lo uno o es lo otro. ¿Sí? ¿Cómo se organiza el informe? Los informes que se van a trabajar, digamos que ustedes deben presentar y una vez que ya se hayan hecho las prácticas y vayan a reportar ya el informe y lo van a subir a la plataforma también. Y a propósito, pues también, ¿no? Aunque ya los hemos dicho antes, el informe que va a ser en PDF, en formato PDF, ya una vez terminado, deben subirlo a la plataforma, va a haber un tiempo respectivos, si eso se le va a llamar una tarea en la plataforma Moodle, ahí ya se cuadra uno para que suban los informes en una fecha determinada.
Entonces, va a llamar el informe estilo artículo. ¿Artículo de qué? Artículo de revista científica o artículo de un informe que presentan después de hacer una investigación. Así por eso se llama informe estilo artículo. ¿Qué contiene? Para que tenga orden y cohesión, debe contener lo siguiente, ¿sí? Va a haber un encabezamiento del informe, eso se llama así, encabezamiento, o sea, donde van a estar el título de la práctica, en este caso, si fuera una investigación, pues va a ser el título de investigación, los autores, ¿no? En el encabezado va a estar los autores, o sea, los nombres de los estudiantes que trabajaron en esta práctica. Luego viene un resumen tipo ejecutivo, ¿sí? ¿Qué es un resumen? Pues ahora se les va a explicar. Luego viene el cuerpo del informe, o sea, ya viene lo que se hizo, la parte teórica. Vamos a ver que esto no es nada del otro mundo, es muy sencillo. En el cuerpo del informe hay una introducción, digamos, cómo fue la parte experimental, porque es un trabajo experimental, los informes de práctica son de tipo experimental. El análisis de esos resultados, pues de pronto una discusión si es necesaria y unas conclusiones. Y a veces viene una bibliografía. Bueno, pero vamos desglosando cada uno de estos. ¿Qué es el encabezamiento del informe? Debe haber un título, en general debe ser específico e informativo y lo posible agudo, provocador, dar una idea clara del tema estudiado. Bueno, este es como un encabezamiento, pues más que todo, pues para cuando vayan a hacer ustedes, por ejemplo, reportar una investigación, un trabajo que ustedes hicieron, un estudiante o varios estudiantes, o en asocio con docentes, ¿no? El título del informe debe ser eso, como su nombre lo dice, que provoque ganas de leer, ¿no? Agudo, provocador. Entonces, por ejemplo, en física hay muchas cosas que podían ser, si usted trata, yo hablando de física, ¿no? Por ejemplo, de estudiantes que están trabajando en una investigación, pues el título del informe, pues es bueno que llame la atención, digamos, si apareció una nueva partícula en física, entonces con solo leer eso dice, ah, qué interesante, leamos, ¿de qué trata? Está bueno. Entonces, eso. Pero para el caso, como en este caso es se refiere, digamos, a un reporte, un informe de una práctica laboratorio, ahí el título pues simplemente va a ser el nombre de la práctica. Más adelante les voy a dar ejemplos. Los autores, obviamente, los autores con su correo electrónico. Ahora vamos a ver cómo se escribe no es solamente escribir los nombres de ustedes, hay que saber escribir, ¿no? Con letra adecuada y debe aparecer el correo de los autores. Bueno, después viene el resumen. Bueno, el resumen simplemente es un adelanto de lo que se leerá en el cuerpo del informe, es no más de 50 palabras, es corto. Para el caso de informes de prácticas de laboratorio, yo acostumbro a decirles a los estudiantes cuando vayan a hacer el resumen, unas palabras, unos verbos que son adecuados. Bueno, pero ¿qué es el resumen? Se indica concisamente el tema del trabajo. Se sugiere, ¿no? Eso yo les digo a los muchachos, se sugiere que inicie con las frases comprobar experimentalmente algo, ¿sí? Por ejemplo, la primera práctica que vamos a hacer sobre, digamos, resistividad de un material, comprobar experimentalmente la resistividad de la niquelina y comparar con el valor teórico. O sea, esos verbos, comprobar experimentalmente, comparar y aplicar teoría de errores, esos son los tres verbos que a veces les digo a los muchachos, ya les quede fácil de hacer un resumen. Lo que esté aquí en suspensivo pues, va a cambiar dependiendo de la práctica, pero les sugiero, ¿no? Se sugiere que utilicen estos verbos, comprobar experimentalmente, porque es lo que uno hace, ¿no? Cuando uno hace una práctica de laboratorio y va a dar el informe, utilizar estos verbos, comprobar, comparar
con el valor teórico y aplicar. Bueno, este de aplicar la teoría de errores es para que, yo les digo a los muchachos, es para que no se les olvide todo esto que acabamos de ver en estas semanas. No se olviden de aplicar teoría de errores a los resultados experimentales. Porque no es eso que acabamos de miramos y hoy terminamos esta parte, no es para que respondan a un examen, sino para que lo apliquen en la realidad, ¿no? En este caso de cómo presentar un informe, ¿no? La teoría de errores, que los errores se dan con una cifra significativa, que debe haber concordancia entre la medida y su error, que hay que hacer redondeo, etcétera, etcétera. Todo lo que se miró, todas esas leyes, ¿sí? Bueno. Cuerpo del informe. En el cuerpo del informe va la introducción, ¿sí? Allí es donde van las definiciones del tema que se va a tratar experimentalmente, ¿sí? De qué vamos a hablar, por decir algo, por darles un ejemplo. Cuando hablemos de la ley de Ohm, entonces ahí va a haber la definición. ¿Qué es la ley de Ohm? Entonces digo, la ley de Ohm me dice que la corriente que circula por un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial, ¿sí? E inversamente proporcional a la resistencia, algo así, ¿sí? Eso es definiciones. Y ecuaciones, ¿no? Y van a ir las ecuaciones también. El marco teórico experimental del tema, con sus referencias, ¿sí? Que es, bueno, lo que acabamos de definir, las ecuaciones, las definiciones, eso es lo que va en el cuerpo del informe, ¿sí? Las ecuaciones que se van a poner a prueba experimental. Pues escribirlas, ¿no? Y definir de qué se trata cada variable. Cuando yo escribo una ecuación, digo, si yo digo B es igual a I por R, donde B es la diferencia de potencial, I es la corriente medida con un amperímetro en amperios o en miliamperios, y R es la resistencia del conductor medida en ohmios, ¿sí? Entonces eso hay que escribirlo. Se enuncia claramente el propósito objetivo del experimento. Hay que decir de qué se trata, qué es lo que quiero yo medir y quiero comprobar, qué es lo que quiero, cuál es el propósito o el objetivo. Esto del propósito u objetivo es lo mismo. Esto normalmente a ustedes les va a ayudar porque yo cuando ustedes van a ver, cuando yo tengo las guías ya están hechas, inclusive ya están subidas, pero no están mostradas en la plataforma. Ya vienen los objetivos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la introducción, ustedes se basan en los objetivos que tiene la práctica. Pues, el objetivo de la práctica es comprobar experimentalmente el valor de la resistividad o comprobar la ley de Ohm en un experimento. Entonces, pueden utilizar esas palabras para colocar en la introducción, ¿sí? Método experimental se refiere a cómo es que van a hacer las tomas de datos, ¿no? ¿Sí? Qué variables vamos a medir, qué variables vamos a encontrar. Se puede colocar un esquema, un dibujo del experimento. Ahora se utilizan las fotografías. Entonces se puede colocar qué variables se van a medir directamente, qué variables se van a obtener indirectamente, ¿sí? Con sus errores, ya se entiende, ¿no? Las variables y su error, tanto directas como indirectas. ¿Qué datos vamos a asumir conocidos? ¿Qué limitaciones o virtudes del diseño experimental? Hay cosas que de pronto no se pueden hacer, ¿sí? Entonces hay que ver las limitaciones, ¿sí? Las fuentes de errores más críticas. Desafortunadamente, pues en esta época, como nos toca de tipo virtual, pues posiblemente no van a haber fuentes de errores críticas, porque como vamos a utilizar simuladores, normalmente los simuladores no tienen errores graves, ¿no? Porque son simuladores hechos basados en variables reales. Si estuviéramos en el laboratorio experimentalmente, presencialmente, pues allá sí ya es otro cuento, porque allá ya son las variables que vamos a trabajar, las funciones, los aparatos, los instrumentos, sí tienen errores a veces críticos, pero acá en este caso no. Bueno, resultados al final hay que presentarlos normalmente en forma de gráficos cuando sean posible.
Si el número de datos experimentales es muy grande, ponerlos en anexos, bueno, aunque esto no va a pasar en nuestro caso. Pero en una investigación, si ustedes tomaron muchos datos, entonces para que no se vuelva muy redundante en el informe, esos datos se los coloca al final en anexos. Expresar los resultados con sus incertidumbres o errores experimentales utilizando la teoría de propagación de errores, que es lo que acabamos de mirar. Discusión, análisis, o sea, la discusión se refiere al análisis de los datos obtenidos, si cumplen o no con lo que esperábamos, qué dependencias se observaron entre las variables. Normalmente, a veces en las prácticas no es que todo esto tiene que aparecer, hay cosas que sí son, digamos, factibles que se ven, ¿no? Sí son reales, pero otras veces no, pues hay veces que no se puede, todo esto que diga aquí no tienen que colocarlo. Comparación de los datos con el modelo propuesto, discrepancias, eso es. Y al final las conclusiones. Comentar objetivamente qué hemos aprendido en el experimento, consecuencias e implicancias que encontramos asociados a nuestros resultados. Esa es una conclusión. Dice que un buen informe entre mayor número de conclusiones correctas alcanzadas a partir de los datos obtenidos. O sea, entre mayor número de conclusiones se tenga, pues quiere decir que es un buen informe. Y por último va en la bibliografía. Nombres de los, si es que utilizaron, ¿no? Pues esto es más que todo válido lo de la bibliografía para el caso de investigaciones, ¿no? Científicas. Resultados de investigaciones, si es importante la bibliografía. Para el caso de los informes de una práctica de laboratorio de física, pues a veces no necesitan recurrir a bibliografía, a no ser que pues, un estudiante sea bien acuicioso y decir voy a investigar, voy a mirar qué están haciendo en otras partes para esto, pues puede colocar bibliografías, pero no es que sea obligatorio. Pero si colocan bibliografía, pues que realmente la utilizaron, ¿no? No es por colocar, para que le ponga mejor nota al profesor. Se debe indicar en dónde utilizó esa reseña bibliográfica o referencia. A veces ahora se utiliza pues, páginas de internet, ¿sí? Pero repito, que sí realmente la utilizó. Eso es. Bueno, apéndices si es necesario. O anexos, que se denominan apéndices o anexos. Eso. Aquí voy a daros unos ejemplos. Práctica, por ejemplo, ¿cuál sería el encabezado? Práctica número 1. Por ejemplo, esta se utiliza mucho para cuando se da física 2. Pero para ingenieros, por ejemplo, en ingeniería electrónica, ingeniería civil. La física 2 no es electromagnetismo, sino lo que tiene que ver con fluidos, termodinámica y oscilaciones de ondas. Entonces, la primera práctica que ellos tienen que ver tiene que ver con densidades. Entonces, el encabezado sería práctica número 1. Densidad de líquidos y sólidos. Acá, por ejemplo, la primera práctica que vamos a mirar es sobre resistividad, si no estoy mal. Entonces, resistividad de la niquelina. Listo, ese sería el encabezado. Miren la forma de escribir la autoría, los autores, miren. Con letra, primero va el apellido, ¿no? Y así, reparado con comas, si son más de 3, más de 2. Arévalo Pantoja Mario, apellido primero, con letra cursiva. Y debajo van los correos de cada uno de ellos. Así, esa es la forma que se debe presentar un informe de una práctica de laboratorio. ¿Sí? Esto les sirve para, repito, cuando presenten un trabajo de investigación. Así debe ser. ¿Sí? No de otra forma. Así le reciben en las revistas indexadas, por ejemplo. Nombres separados, primero el apellido. Los correos de cada uno de ellos, debajito. Bueno, aquí para el caso de las prácticas de laboratorio, por ejemplo, indicar de qué se trata, ¿no? Física 2, por ejemplo, Ingeniería Civil, Universidad de Nariño y la fecha, agosto 23. Esta fecha se refiere al día que se hizo la práctica.
Eso todo esto corresponde al encabezado en una hoja tamaño carta. Y usted lo puede escribir en Word o en LaTeX y luego hay que pasarlo a PDF, ¿sí? ¿Sí está claro lo que es el encabezado? Luego viene el resumen, así escrito al centro, ¿no? Resumen. Si fuera un trabajo de investigación, hay que escribir, digamos, para una revista científica, no se escribe resumen, sino se escribe en inglés abstract. Y en inglés, ¿no? Pero bueno, acá no vamos a pedir que pasen al inglés, aunque ahora es muy sencillo. Simplemente copiar y pegar y utilizar un traductor. Pero bueno, en este caso no les voy a pedir que lo pongan en inglés, pero si fuera un trabajo de investigación que van a subir a una revista o van a mandar a un libro, tiene que ser con abstract o resumen en inglés, pero aquí lo van a escribir en español. Por ejemplo, para el caso ¿no? Miren la forma de escribir el resumen, ¿ves? Cortico, ¿cuántas palabras? Ahí no tiene muchas. Dice, comprobar experimentalmente las densidades de líquidos, entre paréntesis, alcohol y agua, y sólidos, hierro, cobre, aluminio, plomo y madera, y comparar con los valores teóricos y aplicar la teoría de errores a los resultados experimentales. Miren el resumen, 2 renglones. Eso es lo que va en el resumen. Pues obviamente pues va a depender de la práctica, ¿no? No va a ser esto siempre, ¿no? Pero aquí están los 3 verbos que les decía. Comprobar experimentalmente, comparar y aplicar. ¿Sí? Después viene la introducción, así, escrito al centro, ¿no? Con negrilla. Bueno, aquí está un resumen, pues, para el caso de esta práctica, densidad de líquidos sólidos. La densidad volumétrica de una sustancia se define como el cociente de la masa sobre el volumen. En esta práctica de laboratorio vamos a medir la masa utilizando una balanza de precisión de tal precisión y unas medidas de volumen de líquido se utiliza una pipeta de 5 mililitros con una precisión de 0. En el caso de los sólidos regulares, el volumen se lo encuentra midiendo las longitudes necesarias para hallar el volumen. Se utiliza para la medida de las longitudes un nómino de precisión 0,1 milímetros. Como los sólidos tienen forma regular, cubo, balón, cilindro, esfera, etc., se utilizan las fórmulas respectivas para hallar el volumen de cada sólido. Esa sería la introducción. Bueno, aquí de pronto podía escribirse las fórmulas, ¿no? Densidad igual a masa sobre volumen, etc. Método experimental. Aquí va descrito el método experimental. Puede incluir un diagrama del arreglo experimental si se considera pertinente. O sea, un dibujo, una gráfica, una fotografía de cómo va a ser el método que se va a utilizar para hacer las medidas directas. ¿Sí? Cómo va a ser, digamos, qué instrumentos de medida. Para el caso de electricidad y magnetismo, que es nuestro caso, pues normalmente se dibuja el circuito, ¿no? Cuando sea necesario. Por ejemplo, la ley de Ohm o la resistividad o las prácticas que aún ya están subidas en la plataforma. Ya está, pues inclusive para ustedes les va a quedar muy fácil hacer estas cosas porque ya en la guía de laboratorio dice qué es lo que se quiere. Entonces, inclusive yo tengo los dibujos ahí, entonces pueden utilizar los dibujos que yo tengo ahí en las guías para colocarlos aquí en el método experimental. Tabla de datos, donde borremos estas líneas que aparecieron por ahí. Tabla de datos. Entonces miren, las tablas de datos cuando pues sea pertinente, cuando yo voy a trabajar con datos tipo XY, pues va a ser así, unas tablas, ¿no? Con sus unidades, ¿sí? Y numerar el número de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo hicieron ustedes en su física 1 de pronto. Numerar una columna para el número de datos, 1, 2, hasta 15 datos. El volumen en centímetros cúbicos con su precisión, miren. A pesar de que sea, aquí dice 5.0, ese 0 es importante colocarlo
porque me está diciendo que la precisión que tenía el instrumento era capaz de medir décimas de centímetro cúbico, ¿sí? A pesar de que sea entero, o sea, a pesar de, perdón, que sea exacto, pero me está diciendo que el C0 es importante. Para el caso de la masa es importante que todas las unidades, todas las cantidades, la tabla de datos venga indicando los datos con la precisión. En este caso, miren, tiene hasta 3 decimales, quiere decir que era el instrumento que medía la masa, tenía esta precisión de milésimas de gramo, ¿sí? Si de pronto la masa me hubiera dado 4.500, ese 00 del 500 hay que escribirlo, ¿no? No es que 00 no lo escribo. Todos los datos deben ser consistentes a la precisión del instrumento de medida que yo hice. Esa es la forma correcta de expresar una tabla de datos. Con las tablas de datos, ¿qué se hacen? Con las tablas de datos se hacen gráficas, ¿no? Entonces hay que hacer una gráfica, seguramente. Bueno, resultados y discusión. Aquí se muestran los resultados. Los gráficos que se muestran deben estar numerados y contener una leyenda, un epígrafe, se dice. ¿De qué se trata? Por ejemplo, si se midió la masa en función del volumen, el gráfico podría ser. Entonces sería el gráfico, ¿sí? Más adelante les voy a enseñar a cómo hacer gráficas, por ejemplo, con Excel, ¿sí? Excel me permite hacer gráficas muy buenas y escribir, por ejemplo, la ecuación, esto que aparece ahí. Eso es importante, ¿sí? Entonces, miren, ahí está la gráfica con sus unidades, tanto en X como en Y, o sea, en las variables dependientes, que es la masa, y la variable independiente, que es el volumen. Así deben aparecer las gráficas en los informes. Entonces, ¿qué es el epígrafe o qué es la leyenda? Lo que aparece, dice figura número 1, figura 1. Debe aparecer la leyenda que acompaña esa gráfica. Variación de la masa en función del volumen. Los símbolos en puntos representan los valores medidos de la masa y la línea continua es el ajuste lineal de los datos. Eso del ajuste lo vamos a ver más adelante, aunque supone que ustedes ya hicieron en su física 1. Los ajustes. Vamos a trabajar nosotros con la función estimación lineal. Entonces, cuando yo ya una vez que hice la gráfica, yo puedo encontrar las variables estadísticas necesarias para poder dar el reporte utilizando una función de Excel que se llama estimación lineal. Esta función, como vamos a mirar, me da 6 datos. Como es la pendiente y su error, pendiente 0.8928 y su error 0.003. El intercepto y su error, en este caso no, NA significa que no tenía error. El coeficiente de correlación al cuadrado, 0.9998, quiere decir que es un buen ajuste. Cuando ya veamos esto, les voy a explicar a qué se refiere el coeficiente de correlación. Y la cantidad que también se utiliza es la desviación estándar. Entonces, esta función estimación lineal de Excel me da todos estos 6 datos de una vez. Hay que saberla utilizar, eso les voy a explicar en una clase. Aunque también hay un video que está subido ahí en la plataforma donde hablo sobre esto. Pero también lo podrían mirar. Bueno, eso, el reporte de la densidad, en este caso experimental del alcohol, aplicando teoría de errores. Ya sabemos cómo reportarlo. Aquí en rojo está el reporte, ¿sí? Con una cifra significativa, ¿no? 0,0003. La medida también debe tener, en este caso, 10 milésimas, ¿no? La última cifra significativa. Y si el valor teórico es 0,85 o 0,850 gramos sobre centímetro, el error relativo comparativo, 5%. Porque tengo lo teórico con lo experimental. Comparo 0,8928 con 0,850. Y calculo el error relativo comparativo. ¿Sí? Listo. Eso es. Bueno, creo que ahí terminamos. Bueno, las conclusiones que te falta.
Aquí se describen las conclusiones. Las conclusiones deben referirse fundamentalmente a las evidencias recogidas o encontradas en el experimento. ¿Sí? Que algo que si usted sí comprobó experimentalmente, no van a colocar conclusiones que no correspondan, ¿no? O sea, que no hicieron ustedes, ¿sí? Y conclusiones que sí sean reales. Referencia se refiere a si ustedes utilizaron una cita, algún libro, algún texto, alguna página de internet. Por ejemplo, una referencia a un libro de física, se puede escribir de esa forma. Entonces, primero vale separado por comas, ¿no? El nombre de los autores, el nombre del libro. Listo. Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Ahí hay unos ejemplos, ¿no? Ustedes pueden entrar a estos links. Aquí tengo dos ejemplos de cómo se presenta un informe, ¿no? Para que miren en otras universidades de otros lados cómo se presenta un informe, estilo artículo de revista, para que los miren y cuando vayan a hacer su informe ya sepan cómo hacerlo. Listo. Ahí terminamos. ¿Preguntas? Si llenaron el control de asistencia, por favor. ¿Está? Jóvenes. Sí. Sí, Bueno, profe. entonces, todo esto, repito, está subido y ahora, bueno, voy a terminar la grabación.